Belleza Online traemos a una linda modelo de 9 añitos y la vamos a maquillar de manera natural. Vamos a ver, cerramos los ojitos. Muy bien, vamos a iniciar lo más natural posible. Este maquillaje natural puede ayudarnos en cualquier evento que tengamos. Vamos a ir colocando una capa con un color claro en todo el párpado. Vamos a retocar que quede perfectamente cubierto. Perfecto. Luego vamos a ir difuminando los otros colores para poder estar al natural, lo más natural posible. Primero colocamos esta base clara, una base, un beige claro, puede ser un blanco también. Luego vamos a colocar una base con un color marroncito claro. Lo vamos a colocar desde el medio del párpado en adelante. Vamos a ir difuminándolo poco a poco. Vamos a difuminar. Muy bien, y así vamos quedando. Luego vamos a intentar colocar el marrón, que es un poquito más oscuro, pero va a dar un toque perfecto para lo que queremos. ¿Ok? Lo vamos a colocar en la punta del ojo, donde está el párpado. Vamos a tratar de difuminarlo. Ya van a ver cómo va a quedar esta lindura. Esto es un maquillaje lo más natural posible. Te puede servir para cualquier evento. Vamos a tratar de tomar un poquito del marrón claro que habíamos tomado anteriormente y lo vamos a colocar sobre la base del marrón oscuro para difuminar, que no quede marcada ninguna línea del maquillaje, sino que pueda verse difuminado por completo. El color marrón tiene que verse lo más natural posible. Ok, vamos a ir difuminándolo todo lo que podamos. En el otro ojo, de la misma manera, vamos a aplicarlo. Vamos a explicar nuevamente, vamos a colocar el beige clarito. Vamos a colocar el tono claro, recuerda, el tono claro debe ir abajo. Debe estar lo más claro posible, es lo primero que vamos a aplicar. ¿Ok? Lo más claro posible. Luego vamos a ir aumentando el tono desde la mitad del párpado en adelante. Recuerden, aplicamos un beige un poco más oscurito desde la mitad del párpado en adelante. Y por último vamos a aplicar el marrón para luego difuminar los tres colores. Vamos a aplicar el marrón en la esquina y luego vamos a difuminar. ¿Cómo difuminamos? Recuerden, tomamos del claro que estábamos colocando al inicio y empezamos a quitar las líneas que se arman en el párpado. ¿Ok? Luego aplicamos el beige sobre el marrón y vamos difuminando. No debe quedar marca en... Vamos a ver qué lindo quedaron nuestros ojos. Muy bien, quedaron hermosos. Y para complementar eso, vamos a aplicar un poco de rubor. Un poco de rubor, ya podemos abrir nuestros ojos bellísimos. Podemos aplicar un poco de rubor. El rubor, bello y espectacular, debes elegirlo según el color que te estés colocando, aplicando natural. En este caso vamos a elegir este, que es con un color marroncito. Y lo vamos a aplicar, nos sonreímos, nos vamos a sonreír y lo vamos a aplicar desde la mejilla y luego lo vamos a traer de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante y aplicamos. Sonreímos, colocamos el rubor en la mejilla y aplicamos de atrás hacia adelante. ¡Qué bella! Muy bien. Seguimos aplicando para darle una tonalidad perfecta. Perfecta. Ya nuestra modelo está quedando hermosa. Muy bien, y para complementar, vamos a aplicar un labial. Como lo estamos llevando al natural, te recomendamos un labial que también te pueda hacer ver natural. Tenemos este labial, este color, podemos aplicarlo natural, que se pueda ver lo más natural posible. A ver, lo más natural posible. Muy bien, qué linda. Nuestra modelo está feliz, está quedando hermosa. Muy
Vemos el resultado final. ¡Qué bella está esa modelo! A ver cómo quedó. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a mostrarle a nuestra audiencia lo bella que se puede ver naturalmente. Esperamos que pueda seguir con nosotros en un próximo video. ¡Adiós! Y no olvides suscribirte a nuestro canal Belleza Online.